administrando convenientemente la justicia, cuando el orden esté en juego. Pero, a menos que haya una ceguera sin nombre, se os reprochará el estimular, en los magistrados, un espíritu de emulación funesto en los cuerpos judiciales. No os enumeraré las posibles consecuencias, pues no creo que ello vaya a deteneros. No tengo la pretensión de escapar a las críticas. Poco me importan, siempre que no las oiga. Tendré por principio, en todas las cosas, la irrevocabilidad de mis decisiones, no obstante las habladurías. Un príncipe que actúa de esta manera está siempre seguro de imponer el respeto de su voluntad. Diálogo 14. Os he dicho ya más de una vez, y lo repito una vez más, que no necesito crear todas las cosas, organizarlo todo, que en las instituciones existentes encuentro una gran parte de los instrumentos de mi poder. ¿Sabéis en qué consiste la garantía constitucional? Sí, y lo lamento por vos, pues os privo, sin quererlo, del placer que acaso os proporcionaría el de pararme, con la habilidad para los efectos teatrales que os singulariza, una nueva sorpresa. ¿Y qué opináis de ella? Opino, de la que considero justa, al menos en Francia, país al cual, creo comprender, os referís, que es una ley de circunstancia que debe ser modificada, si no desaparecer totalmente, bajo un régimen de libertad institucional. Os hallo, a este respecto, moderado en demasía. De acuerdo con vuestras ideas constituye, simplemente, una de las restricciones más tiránicas del mundo. ¿Os parece admisible, por ventura, que cuando un particular recurra a los tribunales por haber sido lesionado por agentes del gobierno en el ejercicio de sus funciones, los jueces le respondan: no podemos haceros justicia, la puerta de la sala de audiencias está cerrada, id a solicitar al gobierno la autorización necesaria para entablar querella contra sus propios funcionarios? ¿Concebís un más flagrante desafío a la justicia? ¿Y cuántas veces suponéis que el gobierno autorizará tales procedimientos? ¿De qué os quejáis? Me parece que os viene como anillo al dedo. Solo pretendía demostraros que en los estados donde la acción de la justicia tropieza con semejantes obstáculos, un gobierno no tiene mucho que temer de los tribunales. Tales leyes excepcionales se introducen siempre como disposiciones transitorias. Sin embargo, una vez superadas las épocas de transición, las excepciones permanecen, y con toda razón, pues cuando el orden reina, y cuando está perturbado, resultan necesarias. Existe otra institución moderna que se presta, con no menos eficacia, para la acción del poder central. Me refiero a la creación, junto a los tribunales, de una elevada magistratura a la que dais el nombre de Ministerio Público, y que otrora llamaban, con más justa razón, Ministerio del Rey, puesto que su función es esencialmente amovible y irrevocable por la voluntad del príncipe. No necesito deciros cuál es la influencia de este magistrado sobre los tribunales que dependen de su autoridad. Sabéis que es considerable. Tened bien presente cuanto acabo de deciros. Os voy a hablar ahora del Tribunal de Casación, acerca del cual os prometí deciros ciertas cosas, y que desempeña un cometido tan importante en la administración de la justicia. El Tribunal de Casación es más que un simple cuerpo judicial, es, en cierto modo, un cuarto poder dentro del Estado, puesto que le compete determinar, en última instancia, el sentido de la ley. También aquí os repetiré lo que creo haberos manifestado a propósito del Senado y de la Asamblea Legislativa. Una Corte de Justicia semejante, que no dependiera del gobierno en ningún sentido, podría, en virtud de su supremo y casi discrecional poder de interpretación, derrocarlo en cualquier momento. Le bastaría para ello restringir o ampliar sistemáticamente el sentido de la libertad, las disposiciones legales que reglamentan el ejercicio de los derechos políticos. Y vos, al parecer, vais a pedirle que haga lo contrario. No pretendo pedirle nada, ella misma hará espontáneamente lo que convenga hacer. Pues aquí es donde más poderosamente convergen las diversas causas de influencia de que os hablaba hace un momento. Cuando más próximo el poder se encuentra el juez, más le pertenece. El espíritu conservador del reino alcanzará, en esta institución, su más elevado grado de desarrollo, y las leyes de la alta política obtendrán, en el seno de esta gran asamblea, una interpretación tan favorable a mi poder, que yo mismo quedaré dispensado de adoptar una multitud de medidas restrictivas que, de lo contrario, resultarían necesarias. Al escucharos se pensaría, en verdad, que las leyes son susceptibles de las más fantásticas interpretaciones. ¿Acaso los textos legislativos no son claros y precisos? ¿Acaso pueden prestarse a implicaciones o restricciones como las que vos indicáis? No puedo tener la pretensión de sentar cátedra de jurisprudencia ante el autor del espíritu de las leyes, ante el magistrado experimentado que tantos y tan excelentes fallos ha debido pronunciar. No existe texto alguno, por muy claro que sea, que no pueda prestarse a las soluciones más dispares, aun en derecho civil puro. Mas os ruego recordar que nos encontramos en materia política. Ahora bien, es un hábito común a los legisladores de todos los tiempos el adoptar, en algunas de sus disposiciones, una redacción un tanto elástica, a fin de que se preste, según las circunstancias, para dictar sentencias o para introducir excepciones acerca de las cuales hubiera sido prudente explayarse de manera más precisa.
Sé perfectamente que debo daros ejemplos, pues sin ello mi proposición os parecerá harto vaga. La dificultad consiste para mí en presentaros ejemplos que tengan el carácter de generalidad suficiente para dispensarme de la necesidad de entrar en detalles más extensos. Os daré uno, que tomo con preferencia porque hace un instante hemos hablado de este tema. Decíais, al referiros a la garantía constitucional, que en un país libre, esta ley de excepción debería ser modificada. Pues bien, supongo entonces que esta ley existe en el estado que yo gobierno, supongo que ha sido modificada. Imagino, por consiguiente, que antes de mi reinado se promulgó una ley que, en materia electoral, permitía entablar querella contra los agentes del gobierno sin la autorización del Consejo de Estado. La cuestión se suscita bajo mi reinado que, como sabéis, ha introducido profundos cambios en el derecho público. Se pretende entablar juicio ante los tribunales contra un funcionario, a raíz de un problema electoral. El magistrado del Ministerio Público se pone de pie y dice, el privilegio que invoca no existe más hoy en día, ha dejado de ser compatible con las instituciones actuales. La antigua ley que prescindía de la autorización del Congreso de Estado, en casos de esta naturaleza, ha quedado implícitamente derogada. Los tribunales responden sí o no, y en última instancia el debate es sometido al Tribunal de Casación para que esta elevada autoridad siente jurisprudencia al respecto. La antigua ley está implícitamente derogada. La autorización del Congreso de Estado es indispensable para entablar querella contra los funcionarios públicos, aun en materia electoral. He aquí otro ejemplo. Lo he tomado de la policía de la prensa y ofrece ciertas características más especiales. Tengo entendido que existía en Francia una ley obligada, bajo sanción penal, a todas las personas cuya profesión consistía en distribuir o propagar escritos, a proveerse de una autorización entregada por el funcionario público encargado, en cada provincia, de la Administración General. La ley ha procurado reglamentar la divulgación y someterla a una estrecha vigilancia. Tal es la finalidad esencial de esta ley, pero el texto de la disposición reza, supongo, todo distribuidor o propalador deberá estar provisto de una autorización, etc. Pues bien, el Tribunal de Casación, si se le plantea la cuestión, podrá decir, no es solo el hecho profesional el que la ley contempla, sino todo y cualquier acto de distribución o divulgación. En consecuencia, hasta el autor de una obra o de un escrito que envía uno o varios ejemplares, aunque solo sea a título de homenaje, sin autorización previa, incurre en delito de distribución y divulgación y cae, por lo tanto, bajo el peso de la disposición penal. Veis seguidamente cuál es el resultado de una interpretación semejante. En lugar de una simple ley de vigilancia, tenéis una ley restrictiva del derecho de publicar vuestras ideas a través de la prensa. Solo os faltaba haceros jurista. Es absolutamente necesario. ¿Cómo se derroca a los gobiernos en nuestros días? Por medio de distinciones legales, de sutilezas de derecho constitucional, utilizando contra el poder todos los medios, todas las combinaciones que no están expresamente prohibidas por la ley. Y esos artificios del derecho, que con tanto encarnizamiento los partidos emplean contra el poder, no tendrá por ventura el derecho de utilizarlos contra los partidos. Empero sería una lucha desigual, ni siquiera les sería posible la resistencia. Tendrían que abdicar. Son tantos los escollos que deberéis evitar, que sería un milagro si los previerais todos. Los tribunales no están atados por sus juicios. Con una jurisprudencia como la que se aplicará bajo vuestro reinado, os veo con no pocos procesos a cuestas. Los sometidos a los rigores de la justicia no se cansarán de golpear a las puertas de los tribunales para pedir otras interpretaciones. En los primeros tiempos, es posible, pero cuando cierto número de fallos hayan sentado definitivamente la jurisprudencia, nadie ya osará permitirse lo que ella prohíba, y la fuente misma de los procesos se habrá secado. La opinión pública estará a tal punto apaciguada que se atendrá, respecto del sentido de las leyes, a las adversidades oficiosas de la administración. ¿De qué manera, si tenéis a bien explicármelo? En tales o cuales coyunturas dadas, cuando pueda temerse que surja alguna dificultad sobre tal o cual aspecto de la legislación, la administración, en forma de advertencia, declarará que tal o cual acto cae bajo las generales de la ley, que la ley abarca tal o cual caso. Mas no son simples declaraciones que en modo alguno comprometen a los tribunales. Sin lugar a dudas, pero no por ello tales declaraciones dejarán de tener considerable autoridad, profunda influencia sobre las decisiones de la justicia, puesto que partirán de una administración tan poderosa como la que yo he organizado. Ejercerán, sobre todo, un inmenso imperio sobre las resoluciones individuales y, en una multitud de casos, por no decir siempre, evitarán procesos enojosos. Preferirán abstenerse. A medida que avanzamos, observo que vuestro gobierno se torna cada vez más paternalista. Son, las vuestras, costumbres judiciales casi patriarcales. Paréceme, imposible en efecto, que no se os agradezca una solicitud ejercida en tan diversas y tan ingeniosas formas.
¿Veis ahora cómo, a pesar de todo, estáis obligado a reconocer que me encuentro muy lejos de los bárbaros procedimientos de gobierno que parecíais atribuirme al comienzo de esta plática? ¿Os dais cuenta de que en todo esto la violencia no desempeña ningún papel? Tomo mi punto de apoyo donde todos lo toman hoy en día, en el derecho. En el derecho del más fuerte. El derecho que se hace obedecer siempre es el derecho del más fuerte. No conozco ninguna excepción a esta regla. Diálogo 15. A pesar de que hemos recorrido un vastísimo círculo, a pesar de que ya lo habéis organizado casi todo, no debo ocultaros que os queda aún mucho por hacer para tranquilizarme por completo acerca de la duración de vuestro poder. Lo más asombroso del mundo, es que le hayáis dado por base el sufragio popular, es decir, el elemento por naturaleza más inconsistente que conozco. Entendámonos bien, os lo ruego. ¿Me habéis dicho que erais rey? Sí, rey. ¿Vitalicio o hereditario? Soy rey, como se es rey en todos los reinos del mundo, rey hereditario con una descendencia llamada a sucederme de varón en varón, por orden de progenitura, con perpetua exclusión de las mujeres. No sois galante. Permitid, me inspiro en las tradiciones de la monarquía franco-salía. Me explicaréis, supongo, cómo creéis poder hacerla hereditaria, con el sufragio democrático de los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo? ¿Esperáis, con ese principio, comprometer la voluntad de las generaciones futuras? Sí. Lo que desearía saber, en cuanto al presente, es de qué manera saldréis del paso con este sufragio, cuando se trate de aplicarlo para la designación de los funcionarios públicos. ¿Qué funcionarios públicos? Bien sabéis que, en los estados monárquicos, es el gobierno quien nombra a los funcionarios de todas las jerarquías. Depende de qué funcionarios. Los que están a cargo de la administración de los comunas son, en general, elegidos por los habitantes, aún bajo los gobiernos monárquicos. Esto cambiará por medio de una ley. En el futuro serán designados por el gobierno. ¿Y los representantes de la nación también los nombráis vos? Bien sabéis que eso no es posible. Entonces os compadezco, porque si abandonáis el sufragio a su propia suerte, si no encontráis alguna nueva combinación, la Asamblea de los Representantes del Pueblo, bajo la influencia de los partidos, no tardarán en llenarse de diputados hostiles a vuestro poder. Por la misma razón, ni en sueños dejaría el sufragio librado a sus propios medios. Me lo esperaba. ¿Más qué combinación adoptaréis? El primer paso consiste en comprometer con el gobierno a quienes quieren representar al país. Impondré a los candidatos un juramento solemne. No se trata de un juramento prestado a la nación, como lo entendían vuestros revolucionarios del 89. Quiero un juramento de fidelidad al príncipe mismo y a su constitución. Mas puesto que en política no os arredra violar los vuestros, ¿cómo podéis esperar que ellos se muestren, a este respecto, más escrupulosos que vos mismo? No confío demasiado en la conciencia política de los hombres. Confío en el poder de la opinión. Nadie osará envilecerse ante ella faltando abiertamente a la fe jurada. Menos se atreverán aún, si tenéis presente que el juramento que impondré precederá a la elección en lugar de seguirla y que, en tales condiciones, nadie que no esté por anticipado dispuesto a servirme, tendrá excusas para acudir en procura del sufragio. Es preciso ahora proporcionar al gobierno los medios para resistir a la influencia de la oposición, para impedir que diezme las filas de quienes quieren defenderlo. En los períodos electorales, los partidos acostumbran a proclamar sus candidatos y a colocarlos frente al gobierno. Haré como ellos, tendré candidatos declarados y los colocaré frente a ellos. Si no fueseis todopoderoso, el medio sería abominable, pues ofreciendo el combate abiertamente, vos provocáis los golpes. Es mi intención que los agentes del gobierno, desde el primero hasta el último, se consagren a hacer triunfar mis candidatos. Es lo natural, la lógica consecuencia. En esta materia, todo cobra singular importancia. Las leyes que establecen el sufragio son fundamentales. La forma en que se otorga el sufragio es fundamental. La ley que determina la forma de emitir las boletas de sufragio es fundamental. El espíritu de las leyes, libro segundo y sig. Capitán y sig. ¿No fuisteis vos quien dijo esto? No siempre reconozco mi lenguaje cuando pasa por vuestra boca. Me parece que las palabras que citáis se aplicaban al gobierno democrático. Sin duda, pero ya habéis podido observar que mi política esencial consistía en buscar el apoyo del pueblo, que, si bien llevo una corona, mi propósito real y declarado es representar al pueblo. Depositario de todos los poderes que me ha delegado, su verdadero mandatario soy en definitiva yo y solo yo. Quiere lo que yo quiero, hace lo que yo hago. Es indispensable, en consecuencia, que durante los períodos electorales no puedan las facciones hacer valer su influencia en sustitución de aquella de la cual yo soy la personificación armada. Por tal razón, he procurado hallar aún otros medios de paralizar sus esfuerzos. Preciso es que os diga, por ejemplo, que la ley que prohíbe la reunión